Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Inicia el radar educativo. Esta semana tenemos como invitado a Axel Didrikson Takayanagi, doctor en Economía. Por su brillante trayectoria, fue el ganador del Premio Universidad Nacional 2019 en el área de investigación en Ciencias Sociales. Con 38 años de vida académica en la UNAM, se ha consolidado como un investigador, escritor y académico ampliamente reconocido internacionalmente en los campos de la educación superior, los estudios comparados a nivel regional e internacional y los de política y prospectiva de la educación, a los que ha hecho relevantes aportaciones. Sus trabajos han logrado ser fuente de proyección de instituciones que hoy gozan de un gran reconocimiento e impacto social y cultural. Fue miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación UNAE en Ecuador. Las diferentes realidades que hay en América Latina, no somos una región homogénea como todos lo sabemos, pero sí tenemos características similares como es la desigualdad, la profunda diferencia socioeconómica que se refleja en las instituciones de educación superior. Pudimos reafirmar un conjunto de principios y también de elaboraciones conceptuales, teóricas, metodológicas y también programáticas para atender la perspectiva de América Latina. De la crisis de los 90, América Latina se vivió una suerte de dos periodos tajantes durante las dos últimas décadas, del 2000 al 2020. Prácticamente tenemos una periodización cíclica con dos rupturas muy importantes. Vimos fines de los 90, pero particularmente comenzando este siglo, pasamos del 14% de la tasa bruta de escolarización de educación superior a más del 25%, algunos países hasta el 30% del grupo de edad escolar correspondiente a educación superior como cobertura regional. Esto significa que en este siglo XXI, tuvimos una fase de expansión muy notable y esto implicó que del 2005, 2004 hasta el 2016 prácticamente tuvimos crecimiento de 9 universidades completamente nuevas en Argentina, 18 en Brasil, 4 en Ecuador, emblemáticas las 4 universidades. Bienvenidos amigos, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la educación superior, aprovechando la visita de la semana pasada con Axel Didrikson. Para eso, primero debemos recapitular y analizar algo de lo que nos contó Axel. Como ustedes ya saben, Axel es un reconocido académico y experto en educación. Tuvimos la gran oportunidad de recibir sus explicaciones sobre la evolución de la educación superior en América Latina. Respecto al acceso, Axel nos indicó que la tasa de matrícula en la educación superior en América Latina era de apenas del 30%. En el Ecuador, a pesar de que los datos oficiales sobre la materia son inexactos, podemos evidenciar que la tasa de matrícula es de menos del 23%. Es decir, que solo 23 de cada 100 estudiantes logran entrar a la universidad. A pesar de que este es un problema regional, es aún más grave en el Ecuador. Axel resaltó el crecimiento y la creación de nuevas universidades en toda la región, desde inicios del 2005 hasta el año 2016. Allí también nos comentó sobre la importancia de la inversión pública para mejorar el sistema de educación superior. Afirmó, por ejemplo, que han sido estos procesos políticos de revalorización de lo público lo que permitió desarrollar 4 nuevas universidades en el Ecuador, 9 en Brasil, 7 en Argentina y así muchas más en varios países de la región. La inversión pública es fundamental para la generación de conocimiento. Los procesos de expansión del acceso a la educación superior tuvieron varios fenómenos asociados. Entre ellos, se amplificó y diversificó la matrícula de tercer nivel. Sin embargo, Axel nos advierte también sobre un proceso de elitización de la universidad. Esto significa que si bien más gente entra a la universidad,
Hay áreas en toda la región donde siguen siendo altamente excluidos ciertos segmentos de la población de la educación superior. También hay nuevos tipos de educación superior, como la formación técnica y tecnológica, que en ciertas áreas se han convertido en un mecanismo de acceso para estudiantes de sectores populares, mientras las universidades siguen siendo un espacio esencialmente para clases medias y altas. En este sentido, no basta con ampliar el acceso a la universidad, es necesario democratizarla. Otro gran reto que enfrenta la universidad en nuestra región es la calidad. Axel nos contó sobre organismos regionales de garantía de la calidad en Centroamérica y en Mercosur. En otros países se establecieron mecanismos internos de control, como era el caso de Ecuador. Estos permitieron que los sistemas de educación superior puedan consolidarse mejor. Lamentablemente, en nuestro país, las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2018 cambiaron de enfoque, adoptando una perspectiva de autorregulación. Esta visión favorece particularmente a las universidades privadas, pero su aplicación indebida puede poner en riesgo el mantenimiento de ese pacto mínimo de calidad que tanto nos costó conseguir. Los resultados de estas últimas reformas solo podrán verse con claridad en los próximos años. En materia de calidad, Axel también resaltó algo que veníamos mencionando desde el inicio de nuestro programa, y es que la Universidad Latinoamericana siempre ha tenido un enfoque de docencia y no de investigación. Esto le dificulta ampliamente competir en calidad con universidades de Estados Unidos o Europa. La investigación es lo que permite a las universidades crear conocimiento y a la sociedad en general beneficiarse de este y de sus posibilidades productivas. En palabras sencillas, el éxito de las mejores universidades del mundo está en crear conocimiento, no en reproducirlo. Ahora, la creación de conocimiento requiere de un enfoque de universidad especial, donde se debe privilegiar la creatividad y donde la actividad de investigación de los docentes es la clave. Es por esto muy importante que los docentes universitarios sean exclusivamente investigadores. El hecho de que sean buenos profesionales no significa necesariamente que sean buenos para hacer investigación. En este ámbito, Axel destacó la labor de los docentes universitarios latinoamericanos que han logrado moverse a otros países, llevando así su conocimiento, su cultura y sus prácticas a nivel internacional. Esto gracias a políticas públicas que en su momento se ejecutaron en toda la región. Las aptitudes de investigación se desarrollan en los ámbitos académicos y es por esto que los programas de intercambio enfocados en investigación son necesariamente de cuarto nivel, es decir, maestrías y doctorados. Es por ello fundamental que exijamos este tipo de títulos a nuestros docentes universitarios, sobre todo si queremos mejorar la educación superior. Axel resaltó otras cuestiones importantes respecto del perfil profesional que desarrollan las universidades latinoamericanas. Mencionó, por ejemplo, que el enfoque tradicional de nuestras universidades ha hecho que la región sea excluida de importantes procesos de desarrollo tecnológico de nivel mundial. Nos planteó, por ejemplo, cómo la implementación tecnológica del 5G ha dejado a Latinoamérica como un mero espectador. Las tecnologías se crean en Europa y en las universidades de investigación, mientras América Latina es un simple espectador de estos cambios. Es necesario que nuestras universidades comiencen a fomentar otro tipo de profesionales, enfocándose en carreras altamente tecnológicas y de alto contenido en términos de conocimiento. Es hora de apartarnos de la universidad tradicional. También, entre los puntos fundamentales, Axel nos planteó la importancia de la gestión pública para construir un nuevo sistema de educación superior, que no solo garantice mayor acceso, sino menor exclusión. Una universidad para todos necesariamente parte desde la planificación del Estado y desde la unión con las universidades. Es clave que estas sinergias existan para que tengamos condiciones de futuro. Las conclusiones fundamentales que tuvimos de este primer encuentro con Axel fueron, primero, que es imperativo fomentar el acceso a la educación superior en toda la región. Y para ello, se requiere mejorar las capacidades de nuestras universidades y mejorar la formación técnica y tecnológica. Eso sí, en términos de inclusión, no podemos crear sistemas educativos paralelos. Necesitamos procurar que la profesionalización no implique mejores condiciones de vida solo para quienes acceden a una universidad, sino para todos. Una segunda conclusión importante es que el reto principal de la educación latinoamericana es su internacionalización. Y el paso necesario para lograrlo es cambiar de enfoque, pasar de la docencia a la investigación. Para ello, la regulación es muy importante, ya sea de nivel local o regional,
es necesario que todas las universidades y el Estado estén comprometidos con la mejora del sistema y con la garantía de los derechos de los jóvenes. Y esto pasa necesariamente por la educación pública. La tercera conclusión, y quizás la más importante, es entender la importancia del papel que juega el Estado para mejorar el sistema de educación superior. Necesitamos desterrar a la universidad de la austeridad, si no queremos quedarnos rezagados. Ahora, vamos a ver la siguiente parte de esta interesante entrevista. Hola amigos, estamos nuevamente en su programa en red. Estamos conectados con ustedes, esta vez también con Axel Didriksson, un académico muy conocido a nivel mundial que trabaja en los temas educativos, también economista, conocedor de la problemática de la educación en América Latina y particularmente en el Ecuador. Ha trabajado muchísimo tiempo. Es un gusto para nosotros tener nuevamente a alguien a quien le consideramos un compatriota más. Axel, bienvenido a programa. Muchas gracias, mi estimado diputado y amigo Augusto Espinosa. Es un placer reencontrarnos y, por supuesto, poder comunicarnos con toda la audiencia ecuatoriana interesada en la temática de la educación superior, universitaria, del sistema educativo en general y dar cuenta de lo que hemos venido investigando recientemente, tanto con la, digamos, oración que habíamos hecho durante la Conferencia Regional de Educación Superior, la magnífica y multitudinaria CRES de la UNESCO, que se celebró en el marco de los 100 años de la autonomía universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, hace 2 años exactamente, y nos permitió, digamos, posicionarnos en el debate mundial desde la perspectiva de los logros, de las contradicciones, también, por supuesto, de las diferentes realidades que hay en América Latina. No somos una región homogénea, como todos lo sabemos, pero sí tenemos características similares, como es la desigualdad, la profunda diferencia socioeconómica que se refleja en las instituciones de educación superior, pero que esto, digamos, fue un marco de análisis que nos posicionó muy bien durante los últimos 10 años, que en la reflexión que tuvimos en Córdoba pudimos reafirmar un conjunto de principios y también de elaboraciones conceptuales, teóricas, metodológicas y también programáticas para atender la perspectiva de América Latina. Entonces, ¿qué hacer? Desde la universidad? O sea, porque, claro, ojalá algún momento se pueda revertir las macro tendencias políticas, es una gran esperanza, y nuevamente hay apoyo estatal para las universidades, pero mientras tanto, o sea, ¿cómo resistir estas olas? Y lo otro, para concretar este bloque, lo otro es una evidencia mundial. La gran innovación tecnológica tiene generalmente origen en la inversión del Estado, es decir, de los propios Estados Unidos, en el propio Japón, en el mundo que llamamos desarrollado. El rol del Estado ha sido protagónico para fomentar los procesos de innovación, al menos para germinar grandes procesos de innovación. Entonces, ¿cómo en este contexto de polarización, en este contexto de una avalancha de políticos que toman el poder con perspectivas más bien de la educación mercantiles y frente a la necesidad de grandes inversiones para provocar innovaciones tecnológicas que apuntalen los sistemas económicos de América Latina, ¿cómo movernos desde las universidades? Bueno, mira, ahí en primer lugar, creo que ya con todas las polémicas que ha surgido, el punto de partida es la tesis de Thomas Piketty, del capitalismo del siglo XXI, donde la profundización de la desigualdad social, económica y por
por segmentos poblacionales, el 1%, 99% del que hablas, se va a profundizar. Lo que provocan son polarizaciones, mayor concentración de capital y una redistribución de los grandes ingresos y ganancias entre los élites por herencia o por la vía de las grandes empresas transnacionales que especulan, utilizan los sistemas financieros para reconcentrar capitales a nivel mundial. Esto es una tesis irrevertible. Significa que la desigualdad social hacia adelante, hacia los próximos años, va a ser una conformación estructural en nuestros países que tenemos que revertir desde el plano de los conocimientos, del valor agregado y del papel de las universidades y, como tú ciertamente lo dices, del papel del Estado desde la perspectiva de una política pública distinta. Esto es el marco de los paradigmas o los cuales. Ahora, ¿qué estamos nosotros desarrollando? Viendo que junto con las universidades tradicionales, porque tenemos que seguir haciendo egresar ingenieros, médicos, dentistas, etcétera, toda esta población, el marco del modelo napoleónico, post-napoleónico que tenemos y aún incluso trabajando y regulando fuertemente, como lo estamos haciendo ahorita en México, con una nueva ley constitucional donde hay una amplísima regulación de la empresa privada en educación superior, pero amplísima, porque antes era simplemente dejarle libertad para que hiciera lo que quisiera, con una baja calidad, y ahora ya hay una reforma constitucional que por la pandemia se detuvo, pero que ya va a ser ley constitucional, muy incluso es similar a la que tuvieron ustedes con la LOES, muy en esa perspectiva de interculturalidad, de ampliación del acceso, gratuidad, obligatoriedad de la educación superior. En fin, vamos a tener ahí un posicionamiento desde la política pública muy bueno en nuestro país. Bueno, pero lo que estamos nosotros desarrollando es que necesitamos crear la nueva universidad del siglo XXI, que paralelo a la universidad docente, tradicional, profesionalizante, disciplinar, esto no se puede romper de forma tan fácil, ya lo hemos intentado en muchos países, y la estrategia mejor es abrir desde cero nuevas instituciones que tengan plataformas interdisciplinarias, crezcan en nuevas áreas del conocimiento, que se plantee la soberanía científica, que se plantee la interculturalidad y la inclusión con un programa de becas y de movilidad, y que además tengan la capacidad de articularse en redes. Perdón, no haya... solo un paréntesis. Eso era Iquiam, eso era Yachay, ¿no? Pero claro, después de un despegue con todo el apoyo del Estado, esos proyectos en la práctica están destruidos, ¿no? O sea, ¿cómo también en la parte esta de tu desarrollo, desde el argumento, cómo hacer que estos proyectos no sean solo una política de un gobierno que puedan ser destruidos con un tinte político distinto en el siguiente gobierno? Bueno, para el caso del Ecuador, ahorita hay que esperar las elecciones. Ya destrozaron el sistema, igual que está ocurriendo en Bolivia y en Brasil, como situaciones dramáticas que estamos viviendo, pero no es así en otros lugares, ¿eh? Por ejemplo, en Centroamérica se están haciendo este tipo de proyecciones de construcción de alternativas, incluso a veces ni siquiera de magnitudes enormes, sino institutos interdisciplinarios de la complejidad donde se reúnen artes, humanidades, ciencia, tecnología, en espacios de gran generación y agregación de valor económico y social, desde la perspectiva de micro buenas prácticas, o de mediana altura o de gran altura, como está ocurriendo en Argentina,
cómo siguen sosteniendo y resistiendo en Brasil, como por ejemplo la UNILA, la UNICEF o la universidad, esa que se va a crear ahora en el África ecuatorial, entre Brasil ecuatorial, que va a tener una opción bicontinental, muy innovadora, muy interesante. En México estamos creando 100 nuevas pequeñas universidades en los sitios donde básicamente hay zonas indígenas, campesinas, de gran pobreza extrema. Son 100 universidades, que se llama Universidades Benito Juárez, ya están empezando a funcionar. Están creando 2 universidades de ciencia y tecnología en la Ciudad de México, una especializada en salud y otra de nuevas tecnologías. Y así sucesivamente estamos generando alternativas muy localizadas, pero que dan cuenta de las posibilidades que podemos abrir en la perspectiva de ir creando no solamente buenas prácticas, sino también una soberanía científica que atienda la problemática regional, no atienda a competir con Apple, ni con Huawei, ni con los chinos, ni con Japón, ni con Estados Unidos, sino desde la perspectiva de crear plataformas sólidas de talento humano independientes, que como ustedes lo hicieron hasta un momento del quiebre, fueron un ejemplo extraordinario. Que estas iniciativas dependen fundamentalmente del financiamiento del Estado y se vuelven sumamente vulnerables si se corta el financiamiento. Entonces, en el Ecuador, definitivamente el gobierno de Lenín Moreno, o sea, no vio esto como proyectos emblemáticos. O sea, lo primero que hizo fue quitarle el término de universidades emblemáticas, ¿no? Y después de eso le recortó presupuesto y ha ido realmente minimizando la importancia de estos proyectos. Entonces se corta el financiamiento estatal, los procesos se truncan, pero en el caso del Ecuador había la posibilidad de sostener el proyecto estos 4 años. Sin embargo, una decisión política hizo que no se lo haga. Y en este momento, en cambio, por ejemplo, en Centroamérica, como tú haces referencia, estamos enfrentando una situación de enorme restricción presupuestaria. O sea, la pandemia evidentemente va a generar una contracción económica en todo el mundo y las finanzas de los países se van a ver golpeadas. ¿Cómo buscar alternativas de financiamiento para este tipo de proyectos? O sea, ¿cómo volverlos mucho más independientes y que no estén siempre esperando de la buena voluntad política expresada en los presupuestos de los países? Han hablado, han debatido sobre la sostenibilidad de estos proyectos para las universidades del siglo XXI. Sí, la alternativa que estamos desarrollando es a través de la cooperación solidaria, la creación de redes y la estructura de fusión, de articulación desde la perspectiva de la integración latinoamericana y caribeña. Es decir, ahorita estamos desarrollando por lo menos 10 proyectos con financiamientos europeos de bastante buena altura, o con una colaboración interinstitucional donde nos permite tener, por ejemplo, masas críticas que podemos articular en proyectos de gran altura y de gran potencialidad en el terreno de las humanidades, el arte, la sustentabilidad, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, con la colaboración, por ejemplo, entre ministerios de ciencia y tecnología o de subsecretarías y ministerios de gobierno o de grupos de trabajo y de universidades, donde estamos trabajando en proyectos conjuntos que lo que nos permiten es tener financiamientos colaborativos. Cada quien pone un peso, cada quien pone un dólar, digo, por decir algo, $100, $1,000, etcétera, etcétera, y tenemos $10,000, $100,000.
y nos permite tener capacidades para construir desde la perspectiva de la innovación y de la inclusión y de la articulación de saberes y de talentos humanos. Nos permite, ahorita no podemos viajar, no podemos ir a integrar estos grupos, pero las redes son muy fáciles de construir desde plataformas digitales. Entonces, nos está dando la oportunidad de tener, ante la contracción de los recursos de los estados en algunos lugares, necesidad de instrumentar redes de colaboración solidarias, incluso así le llamamos, ¿no? La integración solidaria, con la participación de núcleos de redes, de asociaciones. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, valga la redundancia, concreto. En el marco de los programas de colaboración UNESCO, a principios de año, ahorita ya se acabó esta convocatoria, pero metimos en el marco de la crisis que hay en América Latina, tenemos 2 gobiernos constitucionalmente electos con amplia mayoría de la población apoyando este gobierno. Argentina con Fernández y en México con Obrador, ¿no? Fueron votaciones mayoritarias, 2 gobiernos coinciden en el terreno de que la educación superior, la ciencia y la tecnología es una prioridad desde sus gobiernos. Metimos un proyecto bilateral con fondos para 3 años, desarrollar proyectos colaborativos de ciencia, tecnología y educación superior con equipos de trabajo. Yo estoy coordinando el proyecto. México-Argentina, para crear 5 grandes proyectos colaborativos con presupuestos de la UNESCO y donde intervienen también presupuestos colaborativos de los países respectivos para desarrollar en 3 años ejemplos de cómo es posible tejiendo redes, invitando, por supuesto, a lo mejor, a lo más granado de los científicos, de los tecnólogos, de los artistas, etcétera, cómo es posible la colaboración y la fusión inclusive de proyectos prioritarios para nuestros países. Ahí hay un ejemplo de hacer. Por ejemplo, los grupos de trabajo en los que tú tienes vinculación en las universidades porque conoces perfectamente el sistema educativo nacional y el sistema de educación superior ecuatoriano, donde hay núcleos sólidos de alta calidad que ahorita viven situaciones de gran precariedad por las condiciones de recorte presupuestal que se hizo estos últimos años. ¿Cuáles son? Y los empezamos a enredar, los empezamos a vincular, los empezamos a ver dónde están los núcleos de colaboración. A propósito del programa En Red, los podemos enredar. Claro. Entonces, esta posibilidad que ya la estamos haciendo, yo estoy coordinando 5 proyectos en redes, uno con la Cátedra UNESCO, otro con YESALC, otro México-Argentina a nivel de los 2 gobiernos, donde entra CONACYT, los 2 CONACYT, los 2 Consejos de Ciencia y Tecnología y las 2 Ministerios de Educación Superior, que ya están en participar en este programa colaborativo bajo el paraguas de la UNESCO en un programa bilateral. Y tenemos otro que lanzamos de la POSCRES con el grupo que salió de los que estuvimos elaborando el plan de acción y la declaración final de la PRES 2018 de Córdoba, donde hay alrededor de, yo te diría, unas 25, 30 universidades públicas de las más grandes, de las que tienen mayor concentración de ciencia y tecnología. Te hablo de la UBA, de la USPI, de la UNILA, de la UNAM, de la UAM, de la Universidad de Guadalajara, de como 10, de Argentina, como también unas 5 o 6, la propia Universidad Nacional de Córdoba, la de La Plata, la Jaureche, la 3 de febrero, perdón, la Universidad de la República, con soportes de asociaciones, por ejemplo, el Grupo Montevideo, el ZUCA de Centroamérica, en fin. Estamos definiendo una suerte de
programa para de aquí al 2030, es decir, a corto, mediano y largo plazo, en base al logro de los objetivos para el desarrollo sustentable, que son firmados por gobiernos, son obligatorios por acuerdos internacionales, y nosotros estamos poniendo los proyectos que coadyuven al logro del mejoramiento de las ODS, y estamos, cabildeando con los gobiernos con los que podemos, los ministerios, para que sobre la base de los acuerdos internacionales nos hagan posible tener iniciativas de mejoramiento, de innovaciones en materia de currículum, de nuevos aprendizajes, de inclusión, de calidad de la educación y, por supuesto, de alternativas pedagógico-didácticas muy novedosas, que tengan como objetivo la articulación de trayectorias escolares con los mercados laborales emergentes. Porque ya el tema del mercado laboral se convirtió en una temática para nosotros los economistas. Esto es fundamental, saber cómo los perfiles de egreso los tenemos que readecuar, porque las exigencias de los mercados laborales, que son mucho más complejos, logren incidencia en la problemática de no solamente de la persona que tiene que garantizar una trayectoria de vida progresiva para él y su familia, para ella y su familia, sino que también los conocimientos se logren construir de forma permanente. Ahora, esto último, Axel, no nos lleva a repensar los sistemas de evaluación de la calidad de educación superior, porque claro, tuvimos un fortalecimiento de la evaluación de la calidad, pero la evaluación estaba más concentrada a los indicadores de gestión, digamos, de las instituciones, en general de la academia. Pero de repente, con lo que tú dices, cobra mucha relevancia la idea de evaluar fundamentalmente los resultados de ese aprendizaje o los impactos de ese aprendizaje en el sector laboral, es decir, cambiar completamente los conceptos. O sea, no importaría tanto el cómo, sino el para qué estamos formando en la educación superior. Claro, ya tenemos construidos. Ahorita, por ejemplo, si quieres te lo mando, ya me llegó la liga para una plataforma de evaluación del impacto social de la educación superior. En México ya tenemos una del CONACYT que evalúa la incidencia social. Nosotros no le llamamos impacto social, estamos llamando incidencia de los conocimientos, de la investigación y de la producción que realiza la universidad, la incidencia social en la gran problemática de nuestro país y de la región. Con Claxo tenemos 2 seminarios donde estamos elaborando, yo creo que el tercero ya va a ser con un documento programático muy importante. Ya tuvimos 2 reuniones con Claxo a nivel de toda la región, donde estamos elaborando alternativas de evaluación para ciencias sociales y humanidades. Porque, como tú sabes, los esquemas de evaluación privilegiaban los criterios, los estándares, las variables de las ciencias naturales y exactas, nos las imponían en las ciencias sociales y salíamos siempre perdiendo, porque teníamos que mandar artículos en inglés, teníamos que con posgrados en Inglaterra o en Yale o en Cambridge o en el MIT o qué sé yo, teníamos que producir premios Nobel, estándares que no podíamos cumplir desde la perspectiva de las ciencias sociales. Entonces, hoy nos estamos replanteando completamente los valores contextuales, porque la dinámica que tienen las evaluaciones en las ciencias sociales no son rígidas y estándares como las ciencias naturales y exactas, son cambiantes, porque los contextos cambian. Entonces, ¿cómo evalúo yo el egreso o la investigación que realiza un economista que está desarrollando proyectos alternativos de agregación de valor, por ejemplo, en productos de exportación y comercialización del cacao, del plátano, del mango,
de productos commodities, y que está desarrollando proyectos alternativos de mejoramiento de la calidad y del valor agregado desde la perspectiva de su incidencia social, de su vinculación. Pues esto tiene que ser desde el plano de contextos distintos. Todas las evaluaciones y los criterios de evaluación, desde el plano de las ciencias sociales, igual que en el arte y la cultura, tienen que ser dinámicos, flexibles, cambiantes. Y esto nos permite tener sistemas de evaluación muy novedosos, totalmente distintos, que los tenemos que seguir aplicando a las ciencias naturales exactas o para cierto nivel de investigadores. Yo ahorita estoy en las comisiones de evaluación del CONACYT, evaluando proyectos, y los criterios que ya estamos desarrollando ya no son los tradicionales. Esta plataforma acaba de llegar ayer, que habla de criterios de impacto social, es extraordinario, O sea, ya el concepto ya caló. Por ejemplo, entra a la página web o los que quieran que nos estén viendo, a la página web del LERU, de la Liga de las Universidades Europeas de Investigación, LERU en inglés, por si en inglés, League of European Research Universities, y ellos ya tienen el criterio de evaluación por impacto social. Incluso su documento de evaluación, de su sistema de evaluación, son las 20, 25 universidades de investigación más importantes de Europa. No estoy hablando de cualquier universidad, son la Sapienza de Italia, la Universidad de Estocolmo, la Universidad de Leuven, Cambridge, Oxford, de Inglaterra, etcétera, etcétera. Son 25 que están agrupadas en esta liga de universidades de investigación y adoptaron el criterio de impacto social para evaluar los productos de investigación y de docencia o de resultados de productos en general institucionales, y dicen en un párrafo: nosotros desechamos, así lo dicen explícitamente, los criterios de ranqueo internacional del Times de Londres, etcétera, etcétera, por considerarlos nocivos para el desarrollo de conocimientos vinculados al entorno y a los contextos. Entonces ya tenemos sistemas de evaluación nuevos que nos pueden desarrollar, alteran mucho en la perspectiva de la redefinición de estos sistemas rígidos que se impusieron durante 50 años ya en nuestros países. Bueno, ahora todo esto ya se acabó, Con la pandemia, yo calculo que vamos a tener 5 años de redefinición de los modelos de universidad. Hay una polémica interna porque se está confundiendo que la salida en las universidades frente a la pandemia son modelos duales o mixtos, de combinación de actividades presenciales muy limitadas con grandes operativos de sanitización, con educación a distancia, que le llaman, que son mixtos, se llaman duales o mixtos, porque combinan las dos cosas desde el plano de una clase o de un sistema escolar, que es conceptualmente distinto. Yo ahí estoy polemizando y yo creo que hay que generalizar esta polémica con el concepto de híbrido. Los modelos híbridos no son los modelos mixtos. El mixto es combinar presencialidad a distancia desde la perspectiva de la educación tradicional. Es decir, un maestro simplemente utiliza la computadora, Zoom o cualquier otra plataforma para interactuar con el grupo de estudiantes como si estuviera en una clase. Es repetir el modelo tradicional, ahora a distancia. Los modelos híbridos no son simplemente traer el currículum rígido tradicional a distancia. Es la ruptura de los modelos tradicionales en la perspectiva de abrir innovaciones pedagógico-didácticas, de procesos cognitivos, de agrupamiento de docentes con investigadores, es decir, equipos de docentes. No es un maestro el que está dando la clase de una materia, son equipos de investigación y sistemas
tutorales desde la perspectiva de la multiplicación de plataformas de aprendizaje y de investigación e innovación que rompe con los modelos tradicionales. Esos son los modelos híbridos que existen. Por ejemplo, en la UNAM tenemos el Centro de Ciencias de la Complejidad. Ciencias de la Complejidad tiene un aparato administrativo, un director, un edificio con instalaciones, pero no tiene plazas de docentes. Yo estoy en un equipo de investigación, en mi instituto, en un grupo de investigación donde hay un artista, un tecnólogo, 5 científicos naturales, un matemático, un físico, y estamos desarrollando un proyecto de investigación interdisciplinario y complejo para 3 años. Cuando lo terminemos, nosotros seguimos, yo sigo en mi instituto como tal, pero es un lugar de convergencia interdisciplinaria sobre proyectos de complejidad, donde articulamos a todos los que quieran, los laboratorios, el financiamiento extraordinario, y cuando termine el proyecto, pues digo, o le seguimos de otra manera o nos volvemos a hacer híbridos. Es decir, que rompen con estructuras incluso de red tradicionales, donde simplemente articulábamos sobre un proyecto entre pares iguales, puros economistas, puros sociólogos, puros humanistas o ingenieros, qué sé yo. Aquí el problema es la complejidad, la sustentabilidad y el desarrollo de nuevos conocimientos desde el plano de solución de problemas complejos de la realidad. Híbridos, que no hay que confundir con los modelos duales. Ahora, ¿tú crees que en la pandemia, generalmente las crisis lo que hacen es evidenciar todo lo que ya se venía gestando en el pasado? O sea, no es que se crea mucho durante la crisis, pero sí se potencian determinadas cosas. ¿Tú crees que la gran diferenciación en materia de educación superior precisamente se producirá en esto? O sea, estas universidades docentes, la mayoría de las privadas, o sea, casi todas las privadas son en realidad universidades docentes, se decantarán por los modelos en donde tratan de hacer una combinación de herramientas tecnológicas y algún mínimo nivel de presencialidad. Esas serán las unas universidades, y las otras, ese pequeño grupo de universidades que busque innovar en las metodologías, se concentre precisamente en estos modelos híbridos. O sea, tú ves, avisoras esa gran diferenciación en educación superior en la post-pandemia. Sí, las crisis son oportunidades. Desde el plano de la economía política, nosotros sabemos que los ciclos de ruptura, cuando la curva hasta abajo y crean estas grandes conmociones, porque la crisis que estamos sosteniendo es que la pandemia no es sanitaria, es una crisis de desarrollo. Obviamente tiene un chubasco infectado, que fue el detonante de la crisis, pero es una crisis de desarrollo. Desde el plano de los ciclos económicos, lo que estamos viviendo a partir del 2000, como fue la quiebra inmobiliaria, que fue el detonante de la crisis de Lehman Brothers y etcétera en Nueva York, la crisis de la falta de financiación y de los créditos en las empresas inmobiliarias, fue el detonante de la crisis del 2004, pegó en todo el mundo, sobre todo desarrollado. A nosotros nos pegó menos, pero también hubo impacto. Aquí lo que provocó la crisis de desarrollo de ciclo largo es una pandemia. Va a superar, según los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud, va a durar 5 años. Y esto implica recortes presupuestales, porque se orientan hacia la hospitalización y los contagios. Ahora se va a juntar con la pandemia cíclica de fin de año, que es de la gripe de fin de año, y a lo mejor con algunas mutaciones que
vayan a surgir, pero el mundo está en desastre, ¿no? Digo, ve Beirut, ve Afganistán, ve Medio Oriente, ve Italia, ve Grecia, ve la propia Estados Unidos o Gran Bretaña como dos grandes potencias que están en situaciones de confrontación, a punto de llegar a situaciones de guerra civil locales, por confrontaciones ya armadas que se están dando en lugares específicos que se combinan, por ejemplo, con grandes llamados de autonomización de regiones, por ejemplo. No sé si viste, por ejemplo, el circuito civil gubernamental que se hizo en Seattle, donde los ciudadanos tomaron un sector de la ciudad e hicieron su propio gobierno comunitario. Esto está pasando también en Georgetown, en Oregón, en California, pasa obviamente también en el País Vasco, pasa también en Cataluña, pasa en Escocia, está pasando en Medio Oriente, está pasando en algunas regiones de Asia e incluso en algunos lugares de nuestros países. Ayer, por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, que es el de los estados más ricos, donde está Cancún, la Ribera Maya, ¿no? Que tiene está en crisis, pero que tiene una afluencia de turismo extranjero y industria hotelera, cultural, etc. Está diciendo que él va a desarrollar su política pública independientemente del gobierno federal, sanitaria, económica, presupuestal, de organización, porque ya no cree, ¿no? Pues es un gobierno panista, está en contra del gobierno progresista de Andrés Manuel, no plantea abiertamente la autonomía, pero es casi un deslinde autonomista de que yo voy a dejar sin tomar en cuenta las decisiones del gobierno federal. Bueno, pues eso puede seguir ocurriendo en esta crisis de transición larga que vamos a tener por efecto de la pandemia, pero que afecta a todos los sectores del desarrollo. Por ejemplo, en materia de educación, ya la UNESCO probó, y ya lo tenemos también en los análisis que hacemos en nuestros países, que alrededor del 50% del total de la población escolar está fuera de las posibilidades de ingresar a sistemas mixtos, porque no tienen computadoras, no tienen acceso con sus teléfonos celulares para o sea, la mitad de la población. Las cifras, ahorita tendría que encontrar, hacen referencia a 31 millones de estudiantes que están fuera del sistema escolar básico. Sí, sí. Del sistema de educación superior, el 8% del total no pudo en los 5 meses entrar ni siquiera una vez a darle seguimiento a los cursos en línea. No pudo. De 8 a 10% en la educación superior, media superior, superior. Entonces, por ejemplo, lo que acaban de inventar aquí en México es que todo ya no va a ser por computadora, porque ya saben que más de la mitad de la población no tiene acceso a computación, no puede ir a un de 4 horas y pagar lo del cibercafé, y tampoco su teléfono tiene toda la capacidad. Entonces todo va a ser por televisión. Entonces imagínate en condiciones donde hay una familia que vive en 2 cuartos, donde está la hermana, la abuelita, el tío, la tía, entran y salen a trabajar, regresan a hacer la comida, y el chico, la chica, está en sus clases de televisión como si estuviera en un aula teniendo que apuntar todo con un libro de texto, y llega la abuelita y le dice: oye, yo quiero ver mi telenovela, hazte un ladito y al rato vuelves a entrar. Va a ser una locura. Entonces ya la UNESCO dice: tenemos meses de retraso en procesos de... Yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela porque no quiero que se contamine y se muera, y prefiero que pierda el año escolar en la escuela. Axel, O sea,
a situaciones donde tenemos que redefinir la política pública. Axel, o sea, en realidad siempre muy enriquecedor conversar contigo. Me parece que este programa no pasó de ser una introducción a todo lo que tenemos que seguir hablando contigo. Y por eso te comprometo, en las próximas semanas seguramente te volveremos a contactar porque quedaron muchos temas sueltos. Una de las cosas que efectivamente a mí me preocupa es lo que acabas de tocar hacia el final. Me da la impresión de que la mayoría de los gobiernos, de los ministerios de educación, están esperando una especie de milagro, ¿no?, para que el virus desaparezca de un día para otro y volver a la normalidad. O sea, piensan que todavía va a existir lo que teníamos antes y no se ha tomado en cuenta que esta va a ser una problemática permanente y que hay que repensar completamente la educación. Y repensar completamente desarrollando herramientas de inclusión educativa, porque en la práctica, si bien podemos ya tener en nuestras constituciones, en nuestras leyes, la obligatoriedad de garantizar el derecho a la educación de manera gratuita, cuando le entregas o le exiges a un estudiante que asista a la escuela a través del internet y le obligas al padre de familia a que contrate un plan de internet, deja de ser gratuito. Entonces hay muchas cosas que se tienen que ir repensando y me parece que hay que tomarse un tiempo para evaluar, replanificar, replantear, ver la aplicación de estos modelos híbridos que tú mencionas, también para la educación inicial, la educación media, no solo para la educación superior. Sobre estos temas me gustaría que hablemos más adelante. Lo otro, también mencionar que de estas universidades de investigación a las que tú hiciste referencia en tu intervención, las mejores universidades de investigación o lo mejor de la academia en América Latina es pública. Es decir, tenemos la Universidad de Sao Paulo, tenemos la Universidad Autónoma de México, tenemos la Universidad de Buenos Aires. O sea, no son las universidades particulares, privadas, las que buscan dar respuesta a los problemas que tenemos en la región. Son precisamente las universidades públicas que están adquiriendo una cierta dinámica, como tú nos mencionaste. Axel, yo te agradezco muchísimo por tu participación. Insisto, espero que podamos contar contigo en los próximos programas y te dejo para tu despedida abierto el micrófono. Muchas gracias, estimado Augusto. Con todo gusto quedo a tu disposición para seguir enriqueciendo esta muy buena iniciativa tuya de abrir un foro, discutir los temas relevantes de la universidad, del sistema educativo nacional en nuestros países. Es una obligación de nosotros poner en el tapete de la discusión no solamente el tema salud. Hoy ya tenemos también una crisis educativa, se aparece con el tema sanitario e incluso si lo vemos de articulado, que también tiene que haber un reaprendizaje en el sistema de salud para que revertir estas condiciones, porque la gente no entiende que estamos no aprende por sí misma hasta que se ve infectada, que esto va en serio, y también ahí los sistemas educativos tienen que desarrollar alternativas sociales que hagan plataformas de aprendizaje muy amplias que también articulen la nueva política de salud con comportamientos distintos, una nueva visión de la naturaleza, del tipo de sociedad en el que estamos y obviamente que reflexione sobre nuestras propias instituciones. Así que felicidades por abrir este foro, encantado de participar cuando sea convocado al mismo y mi agradecimiento muy especial y personal para ti, estas iniciativas y mucho éxito. Muchas gracias, Axel. Amigos, amigas, este fue un nuevo programa del Red. Estamos
conectados con la transformación de nuestros países, con la transformación de la educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en Red, con lo último de la conexión educativa.